a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas de mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Eduardo Fernández Luña, que es profesor, colega mío aquí en la Universidad Francisco Marroquín y también el jefe de estudios de Disenso. Y hoy he traído a Edu para que nos hable de la Public Choice, que es uno de los temas que más le gusta y además es una de las asignaturas que imparte aquí en la universidad. Así que, para empezar, Edu, ¿qué es la escuela de la Public Choice? Bueno, pues oye, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Adolfo. Siempre es un placer que un colega te invite a su canal y bueno, este es el caso, pues gracias, ¿no? Yo creo que el Public Choice es un enfoque analítico que al final lo que pretende es encontrar, utilizando instrumentos de la economía, pues explicaciones al proceso que tiene lugar en la política, ¿no? Ese sería el Public Choice. Una escuela que lo que pretende es, básicamente, utilizando herramientas que provienen de la economía, entender el proceso político, analizar el proceso político y comprender si ese proceso político pues tiene intenciones perversas, incentivos problemáticos, Ujú. con objeto de entender, yo creo, algo muy interesante y muy importante, con objeto de ampliar nuestro conocimiento sobre el intervencionismo, ¿no? Y sobre las consecuencias que el intervencionismo tiene para la sociedad. Ese es el public choice. Evidentemente, es una disciplina relativamente joven. Eso sí hay que decirlo, ¿no? Porque es una disciplina, bueno, pues que nace en la década de los 60 oficialmente y que como uno de sus fundadores señalaba, que es James Buchanan y que está, bueno, forma parte esto del título de uno de sus grandes papers, al final lo que pretende mostrar es una visión no romántica de la política, yendo un poco contra todo lo que se escribía en ciencia política, que era más normativo y de deber ser, en los años anteriores, ¿no? eh, ¿Por qué nace? Quiero decir, si nace hace tan poco, pasó algo, hubo un evento que hizo que James Buchanan y los otros Bueno, estimaran oportuno, necesario aplicar este análisis de la sí, política. yo creo que el public choice, la literatura suele señalar, y parece que hay un consenso ahí evidente, que nace como reacción a la escuela de Welfare Economics de William Baumol, de Francis Baitor, de Pigou. Y bueno, como bien sabes, pues esa escuela al final lo que estudiaba eran las denominadas fallas de mercado con objeto de justificar la intervención del Estado en un gran número de áreas, ¿no? Pero además de una reacción ante la escuela del Welfare Economics, yo creo que la Public Choice reacciona ante dos cuestiones más, que son bastante importantes y que la literatura quizás no pone tanto de relieve, pero que para mí es fundamental. Uno, el enfoque jurídico y otro, el enfoque de ciencia de la administración pública. En relación al enfoque jurídico, pues todos hemos escuchado de los políticos la típica frase de este problema se resuelve con una nueva ley. Es decir, parece que el hecho de producir leyes resuelve problemas, ¿no? ¿Qué evidencia el public choice? Pues que obviamente las leyes no resuelven problemas per se, que las leyes en todo caso son parte de la solución a un problema y que el papel lo aguanta todo, ¿no? Entonces, claro, muchas veces los políticos se refugian en la ley como un recurso jurídico de gran valor y muchas veces las leyes, en vez de ayudar, pues dificultan el funcionamiento del proceso social. Entonces ahí hay una segunda, perdón, reacción. Welfare Economics la primera, el enfoque jurídico la segunda, ese enfoque de que la ley resuelve los problemas siempre y en todo momento, cosa que es terriblemente falsa. Desafortunadamente es falsa, ya podíamos, pues escribiendo una ley, resolver problemas. Y la última reacción es frente al enfoque de ciencia de la administración. ¿Por qué? Porque había una visión un poco tradicional de origen, creo, weberiano, Max Weber, que consideraba la administración pública como una máquina al servicio del poder, al servicio del tomador de decisión. El tomador de decisión da una orden
y la maquinaria burocrático-administrativa cumplía esa orden a cabalidad, ¿no? Pero resulta que no es así. Resulta que la administración pública tiene sus propios intereses, la administración pública tiene sus propios objetivos, dos de ellos pues muy estudiados por el Public Choice: maximizar presupuestos por un lado y maximizar permanencia por otro lado. Entonces, al final, muchas veces los intereses de esa administración pública que se supone está al servicio del que toma decisiones, pues no está al servicio del que toma decisiones y mucho menos al servicio del contribuyente, ¿no? Creo que esas son las tres, digamos, los tres espacios que justifican el nacimiento de este particular enfoque que se denomina Public Choice. La reacción al welfare economics, porque intentamos explicar las fallas del mercado como objeto de justificar la acción del Estado, pero cuando nos centramos en el estudio del Estado, lo que observamos es que todo es mucho peor. La reacción al enfoque jurídico y la reacción al enfoque de ciencia de la administración. Has hablado de los fallos de mercado. ¿Y qué nos dice la Public Choice de los fallos de gobierno? Bueno, pues que evidentemente al final la política, que muchas veces... El mercado es un proceso de cooperación social libre y voluntario, ¿no? La política, desafortunadamente, es todo lo contrario, ¿no? Es un proceso aparente de cooperación social, pero en realidad no es un proceso de cooperación social, es un proceso de competición por los instrumentos de poder. Instrumentos de poder que además están monopolizados, ¿no? Es cierto que en un sistema se supone pluralista o democrático, como algunos lo que llaman, pues ese poder está más dividido y ahí las minorías organizadas intentan, en cierto sentido, capturar partes, piezas, espacios de poder, ¿no? Y a veces se producen equilibrios que pueden beneficiarnos a todos, ¿no? Por una división de poder. Pero evidentemente la política no es un proceso de cooperación, desafortunadamente. La política es un proceso que lo que busca es capturar el poder. El poder entendido en última ratio como el uso de la violencia, ¿no? Como el uso legítimo de la violencia a través del Estado, lo cual pues es un problema, ¿no? Porque a través de esa narrativa se suceden un montón de cuestiones que amenazan y atentan contra la libertad. Ahora, dicho esto, el Public Choice, a través del estudio de, por ejemplo, las políticas públicas, ha descubierto cosas súper interesantes, ¿no? A mí me gusta mucho un libro publicado por Cato Institute de Bruce Yandel y Adam Smith, no Adam Smith el viejo, el nuevo, que se titula Bootleggers and Baptists, y que es un texto muy interesante porque dice que muchas veces la normativa legal es resultado de la acción de un contrabandista y de un baptista, ¿no? Y voy a intentar poner un ejemplo para los que nos están viendo, ¿no? El ejemplo tradicional era la prohibición del alcohol, pero podemos ponerlo con la prohibición de las drogas en la actualidad o con la prohibición de la prostitución en la actualidad, ¿no? ¿Quiénes son los que están a favor de prohibir las drogas o la prostitución? Pues por un lado, un grupo minoritario, organizado, con unos profundos valores morales, ¿no? Religiosos o otro tipo, que considera que esa actividad es perjudicial para la vida en comunidad y para la sociedad, y que esa actividad, pues, en vez de beneficiar al grupo, perjudica al grupo. Y contraintuitivamente, los otros que están en contra de la legalización de esas dos actividades son las mafias que obtienen beneficios resultado de su práctica, ¿no? Entonces, al final, eh, ese tipo de descubrimientos es muy interesante porque gracias a la lectura y el estudio del Public Choice podemos descubrir, con, además con bastante evidencia empírica, que el camino hacia el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Unidas, contraintuitivamente, a los que tienen ya definitivamente malas intenciones y quieren vivir pues en el mundo de lo ilícito, si quieres ver así. Entonces, claro, esas prohibiciones, ¿a quién benefician? Pues benefician a los grandes narcos, por un lado, y benefician a las grandes mafias de prostitución, por otro, ¿no? En vez de normalizar, por ejemplo, esas dos cuestiones, sacarlas a la luz
y que sea una relación de mercado libre y voluntaria y por tanto transparente, ¿no? ¿Y por qué es que la competencia política funciona peor que la competencia económica? Bueno, definitivamente la competencia política funciona que la competencia económica, ¿no? Y funciona peor porque todo gira alrededor del poder, ¿no? Yo creo que cuando se estudia public choice, al final hay que hacer, los trabajos de public choice tienen una reflexión importante en relación a los actores, ¿no? Y bueno, podemos encontrar actores oferentes y podemos encontrar actores demandantes. Los oferentes suelen ser políticos y burócratas. Los demandantes suelen ser grupos de interés o votantes, ¿no? Y cuando entiendes ese juego, porque toda minoría organizada está en uno de esos grupos, entiendes un poco la perversidad de la política, ¿no? Al final, los políticos, ¿qué son? Los políticos son actores que lo que pretenden es básicamente maximizar votos, ¿no? Y para eso, ¿en qué incurren, no? Pues incurren en dos cuestiones que creo que son evidentes desde el análisis de la política llevado a cabo por el public choice. Por un lado, pues, participan de promesas generales y ambiguas que en definitiva no son vinculantes. O sea, el aparente contrato en realidad pues es ficticio en todo caso, ¿no? No hay tal cosa como un. Pero luego, además de esas promesas ambiguas, no vinculantes, muy generales, el político de lo que se preocupa es de sobrevivir a corto plazo. Por tanto, es muy miope. No pensemos que hay políticas públicas de largo plazo gracias a los políticos. Todo lo contrario. El político es, por naturaleza, cortoplacista y lo que quiere es reelegirse cada 4 años. Bueno, pues con eso ya comprobamos la distorsión que puede haber en el mercado de la competencia política. Es evidente, ¿no? Pero luego hay otros oferentes, que son los burócratas. Bueno, pues ya he comentado antes brevemente que quiere un burócrata. Un burócrata en realidad lo que quiere son dos cosas, ¿no? En primer lugar, maximizar el presupuesto. Cuanto más presupuesto tenga mi departamento, mucho mejor. Y en segundo lugar, maximizar permanencia. Es decir, si puedo tener un puesto vitalicio, mejor que si tengo un puesto de naturaleza temporal, porque así tengo más capacidad para extraer renta de forma equilibrada a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, al final, son actores que sirven en todo caso a la sociedad, pues de manera un poco secundaria, porque primero y lo que quieren es satisfacer su estructura de intereses, ¿no? Evidentemente, esa particular situación que tiene la burocracia, pues ya todos sabemos a lo que conlleva, ¿no? No hay cuestiones como la eficiencia, y si hay cuestiones vinculadas a la eficacia, es decir, al logro de determinadas políticas públicas, el costo de las mismas es altísimo, ¿no? Perjudicando con ello al votante contribuyente, que es la mayoría desorganizada, que desafortunadamente no obtiene beneficio con nada. Porque si algo demuestra el public choice es que en ese proceso de competición política, sea a través de actores que pertenecen al Estado o que interactúan cotidianamente dentro del Estado, políticos y burócratas, o sea con actores de fuera del Estado, grupos de interés, por ejemplo, votantes, los que ganan forzosamente tienen que estar organizados. O sea, yo creo que ahí hay un libro que hay que recomendar, que para mí es excepcional, que es La lógica de la acción colectiva, un libro de Mancur Olson de la década de los 60 y que precisamente reflexiona sobre esto, ¿no? ¿Qué hace que un grupo de interés tenga éxito, ¿no? Y bueno, por resumir y por explicarle a los que nos ven qué hace que un grupo de interés tenga éxito, creo que son dos cuestiones. Una, el tamaño. Muchas veces los grupos grandes suelen tener más capacidad para extraer renta, grandes y organizados. Y dos, la estructura de beneficios. No es lo mismo pelear por una subida de salario del 15% que pelear por el bienestar de la democracia liberal o pelear por un Estado de Derecho de calidad. Cuando la estructura de beneficios está clara, subida salarial del 15%, la acción del grupo de presión probablemente sea mucho más eficaz. Luego también hay otros elementos que son importantes, como el sistema de premios y castigos, ¿no? Porque claro, si te mandan ir a una manifestación,
y el hecho de ir o no ir no tiene ni premio ni castigo, pues evidentemente ese grupo de presión lo lleva por mal camino. Por eso los sindicatos a lo largo de la historia han tenido relativo éxito, ¿no? Entonces, por lo que yo estoy entendiendo, vemos que los políticos tienen sus propios incentivos, o son actores racionales, ¿no? Que buscan su propio beneficio, igual que los empresarios, ¿no? Entonces, no está tan claro que las intervenciones estatales siempre van a solventar los fallos de mercado, porque estos también pueden crear sus propios problemas, ¿verdad? Claro. No, no, y además curiosamente, aunque esto es un área de investigación que a mí me interesa mucho, el marco teórico nos dice que cada uno va a buscar sus propios intereses. Pero evidentemente no es lo mismo vivir en Liechtenstein que vivir en Noruega, que vivir en Corea del Norte. Ujú. Los tres son estados, pero evidentemente los grados de libertad, etcétera, son distintos. ¿Qué nos diría el public choice? Bueno, pues que se produce cierto equilibrio entre minorías organizadas en competencia, que se anulan unas a otras, porque cada minoría, en teoría, lo que quiere es satisfacer su agenda, ¿no? Y muchas veces esa agenda no tiene en cuenta los intereses de los otros, ni quiere tener en cuenta los intereses de los otros, ¿no? Entonces, al final, contraintuitivamente, lo mejor es que haya muchas minorías organizadas compitiendo entre sí por el poder, porque cuando eso sucede es cuando probablemente más libertad tengamos todos, ¿no? Y de hecho, bueno, lo que la ciencia política más tradicional ha estudiado es que países con sociedades civiles fuertes, que no dejan de ser minorías organizadas en distintos ámbitos de la esfera de acción social, hacen pues sociedades más saludables, pluralistas, etcétera, ¿no? Con más respeto hacia el otro. Eh, en cierto sentido, el public choice llegaría a la misma conclusión, ¿no? Muchos grupos organizados compitiendo entre sí y bueno, unas veces ganando y otras perdiendo, ¿no? Pero independientemente de eso, yo creo que los logros del public choice han sido muy evidentes, ¿no? Qué sé yo, el concepto de búsqueda de rentas es una contribución en la que el public choice ha hecho muchísimo. El concepto de free riding, del polizón, es otra de las contribuciones del public choice. El concepto, qué sé yo, de de la captura regulatoria, es otro gran concepto de public choice. O sea, La quiero captura de decir, territorio, mm, lo que aún dices. así han generado muchas contribuciones para eso, para entender las consecuencias del intervencionismo y un poco la sociedad en la que vivimos. ¿Podrías desarrollar un poco más lo de la captura regulatoria? Porque quizás no está tan claro como los otros dos. Sí, bueno, exacto, son conceptos que efectivamente en algunos ambientes son clarísimos. El rent-seeking, por ejemplo, lo trabaja mucho Gordon Tullock, el free-riding lo trabaja, pues, yo qué sé, Gary Becker, también Stigler, Mancur Olson. La teoría de la captura también es de Stigler, de Olson, Peltzman también la trabaja. ¿Qué es? Pues básicamente es la capacidad de una minoría organizada para capturar al tomador de decisión y producir una regulación acorde a su estructura de preferencias. Pues evidentemente la regulación responde a tus intereses y no a los intereses del gran público, si lo queremos ver así, ¿no? Entonces, al final, todo el proteccionismo comercial, pues, en el fondo es expresión de captura regulatoria. Barreras de entrada a a la competición, cierta expresión, es también, en cierto sentido, es expresión de captura regulatoria. O sea, podemos ver distintos grados de captura regulatoria, por supuesto, pero la conclusión a la que llego cuando hablo sobre estos temas es que todo Estado, por definición, tiene un grado de captura regulatoria. Un Y ejemplo de esto eso quizás es lo problemático, ¿no? Un ejemplo de la captura regulatoria sería como, por ejemplo, la fecha límite de la expiración del copyright va avanzando según le fuese a llegar a Disney la fecha de perder el copyright de sus películas. Por ejemplo, sí, ahí es donde, claro, todo lo que tiene que ver con captura regulatoria, yo creo que abre un debate muy interesante que deberíamos estudiar más sobre grupos de presión y lobbies. Ujú. O sea, ¿qué es el lobby? Porque luego hay otra cosa interesante, ¿no? Si entendemos la política como un proceso de competición,
a pesar de que haya riesgos, por ejemplo, asociados a captura regulatoria, a free riding o a rent seeking, el lobby debería de ser legal o ilegal, ¿no? Y yo creo que debería de ser legal, porque evidentemente mirar para otro lado, pues es ser consciente de que ese proceso de competición se producirá, pero por debajo de la mesa, y que se intentará capturar al tomador de decisión de turno, ¿no? Hay un ámbito que a mí me interesa mucho de captura regulatoria, que es, por ejemplo, el sistema sanitario y el sistema de fármacos en los Estados Unidos, ¿no? Ese juego, digamos, de siete grandes aseguradoras que ponen barreras de entrada muy fuertes a la competición, que aceleran o frenan el desarrollo de determinados fármacos, que influyen en la regulación sobre cuánto paga el Estado de cuánto fármaco. Y lo curioso es que en Estados Unidos encima todo el mundo sabe que ese tipo de empresas pues paga la campaña de determinados políticos. El mayor ejemplo que ese. Además, de la mano de la captura regulatoria, que creo que es algo también muy interesante ahí, es el mundo de las puertas giratorias, ¿no? Que en España se habla mucho de ello, pero en el fondo no se concreta, ni hay un gran estudio sobre puertas giratorias en España, ¿no? Y también está vinculado, ¿no? Yo te hago el favor a nivel político y luego, curiosamente, al abandonar mi puesto, ingreso tranquilamente al mercado laboral en puestos importantes y con salarios muy reducidos. O sea, quiero decir, el public choice es una herramienta útil. Evidentemente tiene limitaciones, quizás como toda herramienta, pero sin duda nos ayuda a entender la naturaleza perversa del Estado y de la política como proceso para obtener el poder, proceso de competición para obtener el poder, y nos ayuda también a entender pues la naturaleza de las políticas públicas, ¿no? Que no está precisamente en el bien común, ni en cosas similares, ¿no? Otro concepto que yo creo que es muy interesante, que utiliza bastante la escuela de la Public Choice, y creo que es útil que si nos lo puedes explicar, es lo de la racionalidad de la ignorancia. ¿Por qué puede ser a veces Sí. racional ser ignorante? Bueno, ahí hay dos conceptos interesantes. Uno es ignorancia racional y el otro es racionalmente ignorante. O sea, y los dos son muy interesantes. El de la ignorancia racional, pues creo que ya muchos de los que nos ven lo saben, ¿no? Al final, votar y participar en política es una acción costosa. El voto es, en esencia, una acción expresiva y no instrumental. Eh, la oferta política es vaga, es generalista, no se basa muchas veces en una oferta de políticas públicas específicas. Acceder a la información es terriblemente costoso y prefiero ser ignorante, ¿no? Pero la idea de racionalmente ignorante es mucho más peligrosa, porque claro, en el fondo es, como mi voto tiene capacidad para influir, puedo apoyar, y de hecho apoyo, visiones políticas que van contra el sentido común e incluso contra el interés colectivo, ¿no? Los votantes, de hecho, tienen creencias irracionales sobre políticas públicas porque en el fondo no son conscientes de que pagan los costos de esas malas decisiones, ¿no? Entonces es una locura infinita, ¿no? Y eso hace que mucha gente pues apoye cosas que en cierto sentido van incluso contra su propia estructura de intereses, ¿no? A veces legislación de naturaleza ecologista, todo este tipo de cosas, ¿no? Que pueden afectar tu día a día, pero que lo votas pensando que no tiene ningún costo, ¿no? Y ese es el problema del proceso de competición política en realidad y del contrato. Hay algo muy interesante, ¿eh? Los políticos son un problema, sí, pero los votantes también Ujú. son un problema. Sí, yo me acuerdo bueno, en el libro de Brian Kaplan que pone los estudios Sí, donde sí, claro, es que Brian Kaplan es el padre de eso, ¿no? sí, se les ponía a los votantes propuestas, se les decía que era del otro partido al que aprobaban, al que apoyaban, entonces las rechazaban y en verdad eran de su propio partido, pero simplemente para demostrar que no tenían mucha idea de... Es que hay efectos, al final, claro, hay efectos psicológicos, ideológicos, pero en el fondo
es el hecho de apoyar visiones políticas sin, obviamente, llevar a cabo ningún tipo de análisis, ¿no? Se dice La también, política es tribal, en el fondo. Expresiva y tribal. Expresiva, emocional y tribal. se dice también mucho entre los defensores de la public choice que los políticos son cortoplacistas y que eso es un problema. ¿Por qué son Sí. cortoplacistas? ¿Por qué no piensan en el interés general y hacen proyectos que ellos no van a ver los resultados? Bueno, básicamente el político es cortoplacista porque lo que busca es la reelección. Es así de simple. Y la legislatura es de 4 años, de 5 años, de 6 años, en función de la legislación vigente en los distintos países. Entonces ese es el marco temporal en el que piensa, ¿eh? Contraintuitivamente, cuando hay decisiones de largo plazo, esas decisiones de largo plazo son resultado de un equilibrio entre políticos y burócratas. Es curioso que, por ejemplo, sea la burocracia la que tiene una visión más a largo plazo, como quieren maximizar permanencia y como es resistente al cambio y como quieren maximizar presupuestos, si una cosa funciona bien, pues es la propia burocracia y su propia estructura de intereses la que hace que eso sobreviva en el tiempo. Pero el político es un miope, el político es un miope porque lo que quiere es básicamente sobrevivir corto, ¿no? Y además, la propia dinámica de competición es un problema, porque muchas veces los políticos son novatos en la mayoría de los casos. Entonces necesitan por lo menos, la legislatura dura 4 años, necesitan por lo menos un año para aprender. Luego están el segundo año y el tercer año intentando hacer cosas que les ayuden a sobrevivir. Y el último año, el cuarto año, ya están en campaña. Entonces, al final, la legislatura, pues como mucho, solo pueden hacer el mal durante 2 años. Pero curiosamente, esto es muy interesante, hay estudios que están exponiendo cosas que darían para una tertulia larga, ¿eh? Y es, cuanto menor es la rotación legislativa, es decir, cuantos más políticos veteranos hay en una Cámara Legislativa, más estabilidad hay en la política pública y menos la intensidad de la corrupción. O sea, parece que cuando la preferencia temporal del político cambia, incluso la intensidad de la corrupción también cambia. O sea, a más rotación legislativa, corrupción más salvaje. Y esto es súper interesante en realidad, ¿eh? Porque, claro, cuando un político totalmente miope piensa a corto, tiene miedo y sospecha que puede perder su puesto, pues va a intentar depredar lo máximo posible en el menor tiempo posible, ¿no? Y si eso se produce con varios tomadores de decisión al interior de un legislativo, pues los niveles de corrupción pueden ser dramáticos, ¿no? Sin embargo, cuando esa visión temporal se modifica, robar mucho a corto plazo te da un poco de vergüenza, ¿no? Y prefieres ser más precavido. Son conclusiones interesantes en cierto sentido, que merecen la pena, ¿no? Y ahí hay gente, bueno, hay publicaciones muy bonitas en ese sentido. Hay una publicación que a mí me gusta mucho que se llama El juego político en América Latina, sobre todo este tipo de cuestiones. ¿Los políticos han sido siempre cortoplacistas o esto es algo propio de la democracia o es algo que la democracia acentúa? Es algo que la democracia acentúa, ¿no? Efectivamente, bien conoces la obra de Hans Hermann Hoppe y Democracy, The God That Failed. Y obviamente en la monarquía se pensaba más a largo plazo, ¿no? Por una cuestión, además por distintas variables, no era de predar a corto, era una cuestión de estatus, de gloria, de supervivencia de la dinastía. Pero, pero ojo, y aquí voy a ser un poco polémico, ¿no? Pero sobre todo para los comentarios y para el hecho de que el político piensa corto no tiene que ser malo si está fiscalizado y si tiene un contrapeso que piensa largo. O sea, lo que pasa es que aquí ya entramos en diseño institucional y en cosas que nos llevarían a un debate posterior, ¿no? Pero obviamente, ¿dónde hay un problema brutal? Donde el político, que sabemos que piensa a corto, interactúa con burócratas no vitalicios que también piensan a corto y que sobreviven gracias al político, ¿no? Contraintuitivamente, los estados que tienen una administración pública de, eh,
botín, el llamado spoil system, ¿no? Que el político pone a los burócratas, funcionan peor que los estados que tienen una burocracia más o menos profesionalizada. Eso no significa que la burocracia profesionalizada funcione bien, no funciona bien, pero funciona mejor que la otra, porque no está tan conectada a la política. Y de hecho, lo que se observa, y yo creo que el Public Choice ha ayudado mucho en este sentido, es que la politización de todo es terriblemente perjudicial para la sociedad. O sea, hay que reducir el impacto de la política en la vida social, que se puede reducir de varias formas y que el Public Choice también ha reflexionado sobre eso. Una de las formas, por ejemplo, es la descentralización radical. La descentralización radical es una forma de reducir la politización de la sociedad, ¿En qué consiste? pero pues consiste en una defensa férrea de lo que se conoce como federalismo fiscal. O sea, y yo me atrevería a hablar de un incluso municipalismo fiscal. O sea, cuando los gobiernos locales son responsables de las cuestiones, por ejemplo, colectivas, eh, y son responsables de los ingresos y de los egresos de ese gobierno local, esa comunidad se preocupa más de cuestiones asociadas a si el alumbrado funciona, si no funciona, si las aceras están bien, si no, si las carreteras están bien, si no, y se abandona la estafa que representa la ideología, porque la ideología muchas veces no es más que una estafa, ¿no? Dicen que la ideología ahorra costos de transacción, ¿no? Hay un artículo muy famoso, ¿no? De Public Choice, de para mí una de las vacas sagradas de la disciplina, que es Anthony Downs, ¿no? Economic Theory of Democracy, y en ese paper pues decía, no, es que la ideología al final lo que pretende, en cierto sentido, facilita el proceso de toma de decisiones. Yo creo que no, porque la ideología en realidad no es expresión de un contrato, y la ideología, más que facilitar la toma de decisiones, muchas veces distorsiona la realidad sobre la cual tomamos decisiones. El ejemplo creo que lo hemos vivido todos, ¿no? Bueno, tú eres un ANCAP ortodoxo y como Dios manda, pero, por ejemplo, yo que soy un hereje y un pecador, en ese sentido, pues he votado, ¿no? Porque lo ideal sería no votar, en realidad, pero bueno, he votado. La cosa es que Yo también he votado, ¿eh? Yo también he votado. No, no, ya, no. ya, y la pregunta es, ¿cuántas veces hemos votado gente que nos ha estafado? La respuesta es siempre. El punto es la dimensión de la estafa, pero sabes que te van a estafar. Unos te estafan más, otros te estafan menos. Pero yo me he comido estafas muy gordas, ¿eh? Me he comido estafas, no voy a decir obviamente al candidato, pero gente que decía que iba a bajar los impuestos y en el primer año de gobierno subió todos los impuestos y llegó al gobierno defendiendo una narrativa contra los impuestos, una narrativa en clave liberal. Y la conclusión fue que subió todos los impuestos. O sea, y la ideología no me ahorró ningún costo de intercambio, ¿no? No me ahorró ningún costo de transacción. Todo lo contrario, sirvió para estafarme y para engañarme a mí y desafortunadamente a millones de personas. Entonces, ¿cómo hacemos que la ideología pierda peso en la toma de decisiones políticas? Yo creo que localizando la toma de decisiones. Y eso es descentralizando de manera radical. Y yo creo que la descentralización radical es la mejor manera de debilitar al Estado, de fortalecer a la sociedad y, en cierto sentido, de construir una verdadera democracia facilitando el voto con los pies de las personas, ¿no? Si no te sientes cómodo en tu municipio, te cambias. Pero incluso cuestiones como la secesión adquieren sentido cuando hablamos de mundos locales desvinculados de conceptos como nación o pueblo, todo ese tipo de cosas. Entonces, para mí, la descentralización radical y el federalismo fiscal, porque no puede haber descentralización radical sin federalismo fiscal, es uno de los argumentos bueno, que todos aquellos que creen en la libertad en las distintas familias que existen deberían empujar esa narrativa. Y el Public Choice ha defendido muchísimo todo lo que tiene que ver con el federalismo fiscal desde James Buchanan, ¿eh? Pues, Edu, ahora que estabas comentando, o estabas haciendo esta defensa de la libertad y las ideas de la libertad, ¿cómo casa la public choice con el libertarianismo? Bueno, con el libertarianismo, obviamente,
obviamente hay problemas, o sea, el anarquismo y todo lo que tiene que ver con el libertarianismo, yo creo que se podría llevar bien con el public choice, pero en cierto sentido, el origen del public choice sí apoya y defiende la existencia del Estado, ¿no? O sea, al final, James Buchanan se declara junto a Gordon Tullock, que para mí, bueno, son los padres fundadores, aunque hay fundadores antes, ¿no? Está Duncan Black, está Kenneth Arrow, que podemos ver como ese public choice primitivo, pero ambos, Tullock y Buchanan, se declaran como obviamente hobbesianos, ¿no? O sea, le tienen miedo a la anarquía, ¿no? Le tienen miedo a un mundo sin Estado, ¿no? Otra cosa es qué tipo de Estado. No todos los estados son iguales. Ahora, no, hay unos papers publicados en su momento en el Review of Austrian Economics, trabajos de Eduard López, trabajos de Pete Boettke, trabajos de Sanford Ikeda, que lo que pretenden también es conectar escuela austríaca y public choice, ¿no? Y es otra línea también muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque obviamente en la escuela austríaca, o esa es mi visión, aunque tú también eres un súper especialista en ese tema, si tienes algo que decir ahí, pues opinas. Yo creo que en la escuela austríaca hay dos etapas, ¿no? En relación a la visión que existe sobre el Estado. Hay una primera escuela austríaca que yo creo que es en la que están pues, todos esos grandes que ya conocemos, eh, Karl Menger, von Baber, Mises, Hayek, y luego hay una escuela rothbariana y post-Rothbard, ¿no? Y Sanford Ikeda dice, y yo creo que no le falta razón, es mi opinión, que la primera escuela austríaca es muy naif en relación al Estado, porque considera que todos los problemas que existen son resultado de la falta de conocimiento económico, ¿no? Y ya cuando lees a Rothbard y todos los que vienen después, propio Jesús Huerta de Soto o Hansel Manhope, parece que asumen el public choice. O sea, parece que en el fondo asumen el public choice. Porque, claro, ¿cómo piensa un tipo de public choice? Un tipo de public choice piensa de una manera, pues a lo mejor muy, muy, no sé si correcto, no sé si muy preocupante, pero yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Hay dos puntos de partida distintos en la escuela austríaca y en el public choice. En la escuela austríaca, como decía, existe una divergencia entre resultados deseados y resultados obtenidos. Y esa divergencia es fruto de un problema de conocimiento. Eso es Mises, por ejemplo, y Hayek. ¿Qué diría el public choice? No, 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 no. La divergencia es entre la intención anunciada y la intención deseada. No es que haya una cuestión vinculada al conocimiento, es que hay una minoría organizada que quiere satisfacer sus preferencias e inventa una narrativa con objeto de ganarse el favor colectivo o sencillamente engañar al colectivo para extraer renta y cumplir con sus objetivos. Eso mismo le dice Claro, Roth para Mises al final de Ética para la Libertad. claro, es que yo por eso creo que el punto de inflexión ahí es Rothbard, ¿no? Rothbard es un poco el que asume ciertas enseñanzas, no sé si consciente o inconscientemente, que ya subyacen en el public choice, ¿no? Que hay gente que ahora, honestamente, no recuerdo si Rothbard reconoció en algún momento de su vida que el public choice le influyó. Lo recuerdo para Elinor Ostrom, por ejemplo, Elinor Ostrom sí es una autora, y bueno, como saben todos los que nos están viendo Premio Nobel de Economía, que reconoció la influencia del public choice. El propio Huerta de Soto, ¿no? Que fue el encargado de hacer el In Memoriam en Libertad Digital, que es un texto pues, muy bonito en honor a James Buchanan cuando falleció. Pero no, de Rothbard no lo recuerdo, aunque el especialista en Rothbard eres tú, no yo. Pero la cosa es que lo haya reconocido o no, sí parece que subyace cierta forma de pensar de public choice en el pensamiento de estos autores por Rothbard,
porque ya piensan como que existe esa divergencia entre intención anunciada e intención deseada, que con los clásicos, digamos, no se observa, a lo mejor por una cuestión de caballerosidad, ¿no? Y por una cuestión de no hacer daño a los otros y sencillamente solo hablar del problema de conocimiento. Pero claro, esa primera actitud de la escuela austríaca es muy naif en relación al conocimiento del Estado, porque no ven al Estado como una máquina como lo que es una máquina depredadora. ¿Verdad? Es una máquina preocupada por extraer renta a largo plazo, ¿no? De determinadas personas, entonces, para beneficiar a otras, ¿no? Eh, bueno, en realidad es Bastiat, ¿no? Bastiat es un origen del public choice. Mencionabas a Ostrom, ganadora del premio Nobel, Buchanan también fue ganador del premio Nobel. Ambos yo creo que en su carrera tuvieron ciertos problemas, cierto rechazo por parte de otros economistas, porque había gente que les criticaba, sobre todo a Ostrom, diciendo que hacían más ciencia política que economía. ¿Crees que es una buena crítica a la public choice, que está más metida en la ciencia política que en la economía y no se debería mezclar, no se debería entender la public choice como una rama o como algo cercano a la economía? Hombre, yo sí creo, bueno, a día de hoy la public choice en realidad la trabajan más economistas que politólogos. Eso es la realidad. Eh, la public choice es criticada. Recuerdo un paper, no recuerdo ni el autor ni el nombre, ¿no? Pero recuerdo el journal. Era el journal sobre economía neo-keynesiana, ¿no? Diciendo que el gran defecto de la public choice era la incapacidad para predecir y tal. Eh, yo creo que sí predice, pero predice en plan escuela austríaca de economía, o sea, predice con total claridad. El Estado lo va a hacer Eh, ¿cómo? El Estado lo va a hacer mal, predice relativamente bien. O sea, predice con total claridad, o sea, te dice, bueno, dale el poder a esta minoría y te van a fastidiar la vida, ¿no? Y así sucede. Pero la cosa es que eh, en el fondo yo creo que es un instrumento de mucha calidad y que lo que debería es que debería contaminar más la ciencia política. Porque a día de hoy, desde mi punto de vista, está totalmente dominado por los economistas y no por los especialistas en ciencia política. O sea que yo creo que esa acusación a Ostrom y tal es incorrecta. Ahora, es una ciencia social, pero es ciencia social, es ciencia de la acción humana. Yo siempre que hablo del public choice, en realidad hablo en términos un poco austriacos. De hecho, a mí me gusta mucho el concepto de Piet Boetky, ¿no? Austrian Public Choice. En el fondo, a mí lo que más me gustaría sería eso, ¿no? La fusión entre escuela austriaca y escuela de la elección pública u opción pública en español, porque considero que la fusión de ambas escuelas nos ayuda mucho a entender el intervencionismo y en realidad la acción humana en relación al Estado. ¿Qué crees que le queda por aprender a la escuela austriaca de la public choice o a la public choice de la escuela austriaca? Bueno, yo creo que en términos de aprendizaje, y esto me parece súper importante, eh, a día de hoy tiene que aprender más para mí el public choice que la escuela austriaca, porque la escuela austriaca sí creo que, como decía antes, ha aprendido mucho, desconfía ya del tomador de decisión, desconfía de los agentes, ¿no? Ya sabe que existe una divergencia entre la intención anunciada y la intención deseada. Pero, por ejemplo, el public choice, pues todavía, pues algunos modelos, pues naturaleza descentralizada del conocimiento. La naturaleza descentralizada del conocimiento debería de ser algo que forma parte del ADN de la escuela austríaca y que no está en el public choice. Y debería de estar presente en el public choice. Y otra cosa que debería estar presente en el public choice es la naturaleza subjetiva de las valoraciones y preferencias de los individuos, que tampoco está en el public choice a día de hoy y que todos sabemos un poco por qué, ¿no? Son Chicago, son Escuela de Virginia y a lo mejor esas influencias del public choice contribuirían a un desarrollo muy potente de la escuela, ¿no? Pero si tuviese que defender, yo defendería la fusión y me declararía como Austrian Public Choice, ¿no? Que yo creo que es lo que están haciendo en el fondo ya en Estados Unidos, en sitios como George Mason, ¿no? Sí, yo también lo creo. Creo que son bastante cercanos, sobre todo porque ahí en George Mason
están bastante juntos. Y justo sobre eso te quería preguntar, ¿dónde está más viva la escuela de la Public Choice? Bueno, pues sin lugar a dudas en Estados Unidos. O sea, el Journal, que pertenece a la Public Choice Society, básicamente es una institución norteamericana, pero creo que en América Latina ha crecido mucho, gracias, por ejemplo, a fundaciones como Liberty Fund, y yo creo que en Europa hay autores, pues que para mí, en alguna de las áreas de Public Choice, son una referencia, ¿no? A mí me gusta mucho el trabajo académico de un profesor alemán de Mannheim que se llama Baubel, Roland Baubel, que aplica Public Choice al funcionamiento de los organismos internacionales, lo cual es apasionante, ¿no? Porque ahí ves la perversidad de los organismos internacionales, tipo Naciones Unidas, Unión Europea, todo esto. Bueno, la Unión Europea no es un organismo internacional, es un objeto político no identificado, la Unión Europea, no es un organismo internacional senso estricto, pero sufre de los mismos problemas que los organismos internacionales. Entonces creo que es una escuela que obviamente es más fuerte donde ha nacido, pero que de forma progresiva, pues cada vez está incluyendo a más y más académicos, ¿no? Eh, no sé, o sea, a mí me gusta mucho estudiar política pública desde una perspectiva de public choice, ¿no? Yo tuve el placer de publicar cuestiones sobre leyes de adopción y de las consecuencias negativas que para los jóvenes y los niños y niñas tienen las leyes de adopción muy restrictivas. Cuestiones sobre, por ejemplo, organización policial y presencia policial en el territorio. O sea, y luego hay cosas, hay libros que no son de public choice, que los autores no conocen nada de public choice y sin embargo están haciendo public choice. Ujú. Sí, Y me acabo de leer uno que es alucinante, que es este libro de Samuel Vázquez que se titula Don't Fuck the Police, sobre el modelo policial existente en España. Bueno, pues ese modelo, ese libro lo que te dice es que el modelo policial existente en España es un modelo de gestión, está pensado para el burócrata y para el político y no está pensado para el ciudadano. Bueno, está haciendo public choice sin darse cuenta de que está haciendo public choice. Lo cual es alucinante, ¿no? Y además lo describe con bastante rigor, aunque no sea un libro académico, es un libro más de divulgación y un ensayo político, pero en realidad está haciendo public choice. Entonces, bueno, en España, desafortunadamente, no es una escuela que haya tenido mucho peso. Entonces, lo bueno aquí es que está por crecer, ¿no? O sea, está por crecer, porque aquí en España, pues, evidentemente, en su momento Pedro Schwartz, que ha publicado algún libro sobre Public Choice. Bueno, hay algún autor de Law and Economics, hay algún programa de Law and Economics, pero no es no es muy popular todavía. Y honestamente no sé si se enseña en las facultades de economía como materia. sí. Sí. ¿Cuál ha sido uno de los últimos desarrollos de la escuela que te parezca más interesante? Hombre, se han hecho muchas cosas, ¿no? A mí, pues, todo lo que tiene que ver con el ecologismo, Anderson, por ejemplo, temas de medidas ecologistas y de política ecologista, pues me parece bastante interesante e innovador, ¿no? Pero como te digo, a mí me gusta más el análisis de política pública, o sea, de consecuencias inesperadas resultado de la acción del Estado, ¿no? Entonces se han hecho cosas, bueno, muy interesantes en el campo policial, no súper actuales, pero por ejemplo, en cierto sentido, el Elinor Ostrom y la defensa de de las policías locales, ¿no? Cómo modulan el uso de la violencia, cómo se incrustan en la sociedad, cómo ganan confianza. Bueno, todas esas investigaciones de Public Choice a mí me llaman la atención. Hay un problema y es que, como bien sabes en la ciencia económica, también el Public Choice es víctima de este cuantitativismo un poco alocado, ¿no? Y cuando te metes en el journal, pues hay artículos que para mí no responden a preguntas realmente interesantes. Ujú, ujú. ¿Conoces el fenómeno del monumento a Washington? No. No, pues es muy gracioso, te va a encantar. Esto sucede, bueno, le pusieron el nombre
porque en Estados Unidos el gobierno federal le dijo al servicio del Departamento de Parques que tenía que cerrar, tenía que hacer recortes. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Cerraron el monumento a Washington, que es uno de los monumentos más visitados en Estados Unidos. Pues es un fenómeno que se da cuando a la burocracia se le pide que haga recortes, pues lo que cierran es el servicio más valorado por los clientes. También pasó en la, o sea, en la Guerra Fría, que había que recortar, y lo primero que recortaron, antes que recordar las bandas de música que acompañaban a los ejércitos, recortaron el frente que tenía Alemania, que era el primer batallón de defensa, y así muchas veces, o sea, así con muchas ocasiones. También me acuerdo de Donald Trump que dijo que tenía que recortar el ejército, o sea, sobre los civiles no armados, bueno, sobre los que eran miembros, o sea, como familiares de los militares. Entonces, lo primero que recortaron fueron las guarderías, en vez de recortar las clases de yoga. Entonces, esto es lo que se llama el fenómeno del monumento a Washington. ¿Qué crees que tiene que decir la Public Choice sobre este? Pues que es la típica actuación del burócrata acomodaticio, que se preocupa de sus intereses y no de los intereses del contribuyente. Pasa con todo, ¿no? Mira, hay una línea de investigación en España que me gustaría, porque claro, es un trabajo muy costoso y muy caro, ¿no? En tiempo y en dinero, que es analizar los criterios de calidad de la administración, ¿no? Porque te dicen, tenemos que desarrollar 170 acciones sanitarias en el país a lo largo del 2023, pero todo es cuantitativo, pero no se rasca en lo cualitativo. Entonces, esos indicadores cuantitativos, contraintuitivamente, están pensados para el proveedor y no para el receptor del servicio, ¿no? Y, y digamos que desentrañar toda esa política pública y la naturaleza perversa de la misma, pues es una misión de los que nos creemos esto de la libertad individual. Porque en el fondo las grandes medidas y los grandes indicadores que se presentan como nueva gestión pública, nueva administración pública, no están pensados para la gente ni para el ciudadano de a pie, no están pensados para el contribuyente, están pensados para mejorar la vida del oferente, del proveedor del servicio. Y eso pasa en educación pública, eso pasa en sanidad pública y eso pasa en todo, ¿no? Y bueno, luego ya la naturaleza extractiva de la política, ¿no? Es como cuando los funcionarios se piden que se les suba el sueldo por tu bien. ¿Me tienes que subir el sueldo a mí? Por tu bien. O sea, es una cuestión para garantizar el servicio público. Pero claro, como dice Bastos, al final, ¿quién es el que recibe a principios de mes el salario aumentado y tal? ¿La persona que trabaja en la administración pública o el contribuyente que tiene que asumir todos los meses el esfuerzo de tributar? Para todo eso es útil el public choice. Yo, honestamente, creo que en España deberíamos ser capaces de generar más investigación en ese sentido, porque además creo que si fuésemos originales en la promoción de esas investigaciones, tendríamos bastante impacto denunciando todo esto, ¿no? O sea, tendríamos bastante impacto evidenciando, pues, la deriva que está teniendo lugar al interior del Estado, que por otra parte es una deriva natural y acorde con su naturaleza, claro. Es una deriva natural y acorde con su genética y con la identidad depredadora que hay en el Estado. Edu, ¿qué libros recomendarías a alguien que estuviera interesado en informarse más sobre la Public Choice? Hay muchos, pero mira, te voy a recomendar que aquí tengo que abrir porque tengo mi carpeta. Eh, yo creo que uno pequeño, corto y una primera aproximación es Advanced Introduction to Public Choice, de Randall Holcomb. Es un libro de 150 páginas, se lee en un fin de semana, es un texto que presenta, pues evidentemente, la literatura principal, porque al final es un libro académico, y es un libro, pues que efectivamente merece mucho la pena. A raíz de ese libro, pues te voy a decir más libros, porque evidentemente hay muchos más, pero bueno, todo el trabajo, todos los trabajos de Pete Boetke, que hay una compilación de artículos de Public Choice, son buenísimos. Gordon Tullock, ¿no? The Rent Seeking Society. Para mí es otro texto impresionante. Anthony Downs, The Economic Theory of Democracy. Impresionante también.
Por ejemplo, el que recomendaba de Bootleggers and Baptist, de Bruce Yandel, otro librazo. O sea, son todos libros, ensayos de naturaleza general, que no se centran en ninguna política pública específica y que nos orientan en cómo ha evolucionado el public choice. Luego, hombre, si ya quieres drogadura, pues el cálculo del consenso, que es, digamos, una de las obras seminales, aunque es un libro de teoría política, no tanto de economía, y un libro de incluso de filosofía, que es un libro, para mí es un libro, no es un libro fácil el cálculo del consenso. La razón de las normas, también de James Buchanan, que es un libro quizás es un libro corto, que como todo libro corto y condensado, pues tiene su virtud, porque obviamente lo acabas, pero si me das tiempo voy a darte más, porque también hay muy buenos manuales de Public Choice. O sea, hay una virtud ahí muy potente también de Public Choice. Hay uno muy bueno, a mí me parece pues un libro excelente, que es Readings en Public Choice. Y ahí va por autor y es un libro de Rowley y Snyder, ¿no? Está publicado en Springer, Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy. Ese manual, que no es un manual, que es cada capítulo es un paper, Ujú. y es un libro que pues, yo utilizo mucho porque es un libro que te habla del public choice primitivo, de los primeros autores, que va autor por autor explicándote cada contribución. Es un libro que sirve de buena introducción, pero si no hay mucho tiempo y si lo que se quiere tener es un mapa general de la disciplina, el mejor es Advanced Introduction to Public Choice de Randall Holcomb. Y de hecho, toda la literatura producida por Randall Holcomb es Austrian Public Choice, ¿no? El último creo que es, igual estoy equivocado, es el de Political Capitalism, y ese libro de Randall Holcomb es una obra maestra de Public Choice. Lo que pasa es que como produce mucho, igual ya no es el último, ¿no? Pero fue el último al que yo tuve acceso y que además tuve la oportunidad de charlar con él en la Mont Pelerin que se realizó en Canarias. Y Edu, si pudieras tener una conversación con cualquier persona, viva o muerta, ¿con quién sería? Public Choice. No, de quien sea, sobre cualquier tema. Ah, pues a mí me interesa mucho, fíjate, James Buchanan fue el premio Nobel, ¿no? Y el maestro de un montón de personas que yo aprecio muchísimo. Por ejemplo, Dora de Ampuero en Ecuador, ¿no? Que precisamente ha sido la doctora honoris causa de nuestra universidad ahora en este año, ¿no? Pero yo, sin embargo, me gusta mucho Gordon Tullock. Es el gran olvidado. Ujú. Y para mí es el mejor autor de Public Choice. Para mí. Y me hubiese gustado conocerle, aprender de él y analizar política pública como lo hace él. Muy bien, Edu. Si la gente quiere buscarte y saber más de ti, ¿dónde puede hacerlo? Pues en la OFM, ahí estamos todos los días hablando de estas cosas y discutiendo de estas cosas. Y si no, pues me pueden escribir fernandez@ufm.edu o en mi Twitter, que también Edu Amagui, ¿no? Ujú. Pues muy bien, Edu. Muchas gracias por tu tiempo y espero que vuelvas al canal. Gracias a ti por la invitación, hombre, es un placer estar aquí. Pues nada, gracias a todos por escucharnos y hasta la semana que viene.